Muy buenas tardes, Pilar Quintana, ¿cómo está? Muy bien, pues no tan bien, mentiras, muy aterrada con todo lo que ha estado pasando en Cali en los últimos días. Sí, realmente, como te lo decía antes de empezar la entrevista, para nosotros es un espacio, es un momento de tranquilidad poder conversar contigo y mirar de pronto a través de la cultura cómo se pueden buscar otros elementos. Como caleña, ¿cómo estás viviendo esa situación? Pues la verdad es una situación muy difícil y muy desesperante, pero lastimosamente es como, yo creo que es el resultado de años y años de exclusión eh, y años de una sociedad que ha sido clasista y racista, ¿verdad? Y esto tenía que pasar en algún momento. Así es, y Pilar Quintana es caleña, es escritora. En el 2007 fue seleccionada por el High Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por coleccionista de polvos raros. Y hoy la hemos invitado a nuestro programa porque también es la ganadora del premio Alfaguara de novela 2021 con esta novela Los Abismos. Bueno, esperemos que se vea mejor por aquí. Tú describes justamente en esta novela varios aspectos de las relaciones humanas de los caleños. Así es, así es. Yo creo, hoy precisamente hablaba con Antonio García Ángel porque él va a presentar mi novela este viernes y hablábamos de cómo esa novela, en esa novela hay un reflejo de cómo se comporta la sociedad caleña. Y digamos que es una novela que ocurre en los años 80, pero esa manera de ser eh, clasista, racista y excluyente aparece ahí en la novela y seguimos viendo en las noticias, en lo que está pasando con el paro nacional, en cómo se rechaza, digamos, a la protesta social legítima, estamos viendo que sigue manteniéndose esa misma manera de ser. Y creo que es una reflexión muy dura que nos toca hacer a los caleños, ¿verdad? Y que nos toca mirarlos al espejo, analizar los privilegios que tenemos las personas de clase media, media alta y de clase alta en la ciudad y ver cómo hemos sido excluyentes con otras clases sociales y con otros grupos étnicos como los afros y los indígenas. Lo lindo de esta novela es cómo a través de una niña se logran tratar y desarrollar esos temas tan profundos, Pilar. Tú llegas a esos temas de manera predeterminada, cómo construyes ese personaje y cómo construyes todos esos temas tan complejos que inclusive pasan a uno a confrontarlo. No soy madre, pero inclusive para las personas que han sido madres. Yo creo, Ivette, que yo no me siento a decir, ay, voy a hacer una novela sobre tal tema, sino más bien creo una historia con unos personajes, ¿verdad? Y luego a medida que voy ahondando en los eventos que suceden en la historia, me doy cuenta de que esos temas están ahí y entonces los voy trabajando. Creo que uno entiende la historia que tiene entre manos cuando termina el primer borrador. El primer borrador no es la novela terminada, es solamente una guía que te deja saber a vos como escritor, ok, aquí estoy hablando de la soledad de una niña, estoy hablando del sistema patriarcal en una sociedad que ha sido terrible tanto para hombres como para mujeres. Estoy hablando de las brechas sociales y de las exclusiones sociales. Y entonces ahí creo que en las reescrituras empieza un trabajo de hilar más fino para seguir, para ponerlas en escena de la mejor manera posible. ¿Cómo fue ese proceso de presentarlo al premio Alfaguara? Porque además me parece muy interesante aprovechar este espacio que va para estudiantes de la Universidad del Valle también, a todos nuestros televidentes. ¿Cómo es ese proceso de un escritor pensarse el asunto y cómo poder ganarse este premio tan importante para Latinoamérica?
Bueno, yo creo que cuando uno es un escritor muy joven, a veces uno es bastante ingenuo y se cree que uno es un genio. Entonces, no sé, yo creo que algunos escritores y hasta yo misma, yo creo que yo no, nunca mandé mis novelas al premio Alfaguara, pero de pronto sí al premio Planeta siendo muy joven, ¿verdad? Y yo ingenuamente pensaba, ay, eso me lo puedo ganar cuando era una escritora que no había publicado nada o que había publicado una novela, digamos. Luego me fui dando cuenta cómo funcionaba el medio literario y pues creo que para uno presentarse a un premio de esa envergadura, pues aprendes que tenés que tener una obra, ¿verdad? Yo ahora tengo ya casi 20 años de carrera, eh, tengo 5 novelas y un libro de cuentos y yo ni siquiera pensé en presentarme al premio, pero en un momento mi agente me dijo, oye, he pensado que de pronto ya es hora de que te presentes al premio. Y yo, pues estábamos hablando por teléfono y yo dije, ¿será? Y le dije que sí en ese momento. Luego, yo no sé por qué me empezaron a atacar dudas de que si sería bueno para mi carrera o no ganarme ese premio, digamos, no que yo pensara que me lo iba a ganar porque me parecía bastante improbable. Y hablé con un amigo y le pregunté, ¿vos qué opinas que yo me presente? Y me dijo, presentate. Si a tu agente le parece que estás como en el momento adecuado para hacerlo, presentate. Entonces decidí que sí me iba a presentar, pero un poco como uno va al supermercado a comprar el baloto, ¿no? Que uno dice, pues lo voy a comprar y yo sé que no me lo voy a ganar, pero bueno, ¿quién quita, no? Sabiendo que hay una probabilidad muy pequeña, porque es un premio muy grande, al que se presentan grandes escritores, ¿verdad? Y que es difícil quedar entre los finalistas y más que tu novela sea la que logre poner de acuerdo a un jurado de mucha categoría. Entonces lo hice y pues me lo gané. Y de verdad que para mí fue una sorpresa muy grande porque yo no pensaba que me lo iba a ganar. No, y para nosotros los caleños es un orgullo que tú te hayas ganado este premio, porque además, no sé si debe ser así, tienen que presentarse con un seudónimo. Nos tenemos que presentar con un seudónimo, claro que sí, y me han contado ya como infidencias del premio algunos de los jurados y entonces que en el momento en que discutían las novelas, y mi seudónimo era Claudia de Colombia y la novela pasaba en Cali, la ciudad se llamaba Cali, y entonces que pensaban que podía ser Melba Escobar o que podía ser yo, y alguna persona también dijo que podía ser Piedad Bonet, ¿no? Ah, excelente, pero excelente porque queda esa duda allí precisamente como de neutralidad frente a la selección de la novela. Ujú. Sí, y además pensaban que iba a ser mujer, que a mí me ha pasado muchas veces como siendo jurado, que yo leo el manuscrito y juro que es una mujer y abrimos el sobre y es un hombre, o al contrario, ¿no? Entonces en esta pensaban que iba a ser una mujer y bueno, sí era. Bueno, muy bien. Pero ¿cómo construiste, además, porque dos de tus personajes se llaman Claudia en la Ujú. novela? ¿Cómo los construyes? ¿Cómo construyes esa niña que es tan tierna, tan dudosa, pero que además uno se identifica tanto con ella? Sobre todo, digamos, sucede como en la época en que uno también vivió esos momentos. Yo también soy de los 70, nací en el año 73. Sí, claro, bueno, yo soy del 72, entonces somos de la misma generación. Y mira que yo creo bueno, Claudia no es autoficción y no es una autobiográfica, o sea, esta no es una novela autobiográfica, pero sí que es una novela en la que me tocó escarbar en mi propia memoria de niña para entender cómo sentía yo de niña y para que así sintiera mi personaje, ¿no? Las cosas que pasan en la novela no son de la vida real, pero ciertas cosas sí, el lugar, en los barrios, el colegio, el río, todo eso es de la vida real, ¿verdad? Y además las sensaciones de la niña. A mí me tocó escarbar dentro de mí misma, volver la vista atrás para sentir otra vez como niña. Me ayudó también el hecho de tener un niño pequeño en la casa, que cuando vos tenés un niño pequeño te ayuda como a conectarte con tu propia niñez, porque sale con alguna ocurrencia y uno dice, ay, yo también pensaba así como él está pensando, digamos. Entonces eso también me sirvió mucho. Pero imagínate que ya 40 años después de vivir esos momentos o 35 años de vivir esos momentos, tú logras narrar
esos escenarios que uno vivió en esa época, en los 80, 90, inclusive nombras centros comerciales donde venden la ropa, donde todo comías el helado, y que son muy, muy bien escritos. Son muy icónicos, sí, además son sitios muy icónicos, pero también yo pienso que la memoria no es la verdad, o sea, uno no recuerda las cosas como pasaron ni como eran, sino que la memoria es una forma de la ficción y uno crea esa memoria, ¿no? Es como hacer un libro también. Y yo creo que y encima de la ficción que es la memoria, pues tiene la ficción de lo que yo creé, es como una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción, el libro, ¿verdad? Pero entonces yo buscaba recrear mis sensaciones y seguramente esas eran las sensaciones de muchos niños en esa época y puede ser, mira que uno desde Dari no veía a Sas porque Dari quedaba en una esquina y Sas estaba por allá abajo, ¿verdad? Y yo lo puse así y nadie, ningún caleño me ha venido a reclamar eso que estás diciendo ahí es imposible. Y lo era, no se veía a través de la vitrina, ¿no? Eh, pero entonces la ficción, si uno la crea vívidamente, pues da una impresión de realidad. Y entonces, pues mi idea sí era que el lector, así fuera argentino o español o de donde fuera, al leer el libro se sintiera en ese lugar. La fotografía también es muy recurrente en todos los capítulos de la novela, Pilar. ¿Qué significa para ti la fotografía, los portarretratos en casa? ¿Será que los colombianos de verdad tratamos de tener nuestra historia a través de esos portarretratos? Yo creo que sí, yo creo que nosotros conocemos nuestra historia por lo que nos cuentan, pero también los álbumes familiares contribuyen mucho a crear esa memoria de nuestros antepasados, ¿no? Los álbumes y las fotos que tenemos en las paredes. Y yo veo que entre uno más viejo se va haciendo, como que uno va a la casa de la abuelita y la abuelita le da por poner fotos de todos los nietos en la pared. Y lo mismo, digamos, mi mamá no era de poner fotos de nosotras y ahora ya es una señora mayor, entonces ya tiene fotos de nosotras y de momentos especiales. Y yo creo que a veces uno no recuerda la realidad, sino que recuerda la foto y a partir de la foto se crea un recuerdo, ¿no? En la novela, mi personaje no tiene abuelos, todos los abuelos murieron antes de que ella naciera, ¿no? Y entonces ella solo tiene las fotos y lo que su mamá le cuenta y lo que su tía le cuenta para crear su propia memoria de sus abuelos, digamos, para crear su historia familiar. Entonces encontré ese recurso para que ella lo hiciera, pero me parece que también, pues todos lo hacemos, todos, que la configuración de nuestra memoria familiar, en ella juega gran parte los álbumes familiares y las fotos que tenemos puestas en las paredes. Bueno, y esos escenarios también donde se recreaban o nos recreamos los caleños, los vallecaucanos, el kilómetro 18, la vuelta al Cerezo, ¿cómo los conectas? Eso también hace parte de la ficción. Me refiero a la historia que sucede, que conecta como toda esa duda de la chica, de la niña, de Claudia. Mira que vos acá dijiste que el kilómetro 18, ¿no? Y evidentemente todos los caleños sabemos que esa finca está en el 18, ¿verdad? Pero yo no puse que era el 18 porque esa finca no existe en el kilómetro 18, yo me la inventé, ¿verdad? Pero bien, perfectamente podría existir una finca así, ¿no? Perfectamente podría existir. Uno se la imagina Entonces, todo el tiempo. Yo me la imaginaba todo el tiempo donde en algún momento había pasado algunas vacaciones. claro, y todos los caleños hemos pasado unas vacaciones allá arriba o hemos ido a tomar chocolate por lo menos, pues, y hemos visto la neblina. Entonces, sí, yo supongo eso. Muchas veces yo me preguntaba, pero ¿cómo va a ser esto leído por fuera de Cali? ¿No? Y muchos caleños me han dicho como esto nadie más lo entiende sino nosotros. Y no, a mí, yo he hablado con lectores de Argentina, de España, de México, de Chile, de Ecuador, de Centroamérica, y de verdad que todo el mundo me dice, pintaste mi niñez, y yo los miro como, no, yo pinté la mía y la de los caleños, ¿verdad? Y en realidad creo que es algo de lo, pues es lo que decía Tolstoy, y es como
pinta tu aldea, crea tu aldea narra tu aldea y narrarás el mundo, ¿no? Y creo que es un poco eso. Tuve esa duda que tú estás manifestando ahora cuando hablaste de ir a comprar el Sandy. Ese es un término que Ajá. no creo que todo el mundo lo conozca. No, porque en el resto de Colombia dicen boli, es que hasta en el Pacífico colombiano, hasta en Huanchaco, donde yo viví, decían bolis, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo va a poner bolis o bonais? En esa época no existía el bonais y ya, punto. Tomábamos Sandy y entonces, ¿qué hago? Pues una descripción para que el lector de Argentina, que seguramente allá tenían algo parecido a los Sandys, pues dijera, pues entendiera de qué se trataba, ¿no? Bueno, definitivamente hay que leerse la novela, Pilar. ¿Cómo ha sido la respuesta de los lectores frente a la novela? Yo, por ejemplo, la compré en preventa y además me encantó la carta que enviaste. Ay, Espectacular, gracias. me encantó. No, pues mira que, no sé, yo era una escritora medianita, a la que le iba medianamente bien, pues, sin que mis editores me odiaran porque no vendía nada, pero tampoco vendía mucho ni nada, ¿no? Luego vino La Perra, que a La Perra le empezó a ir bien y además fue traducida a muchas lenguas, entonces yo empecé a ser un poco más conocida en Colombia y afuera. Eh, pero es que con esta novela, a mí nunca me había pasado lo que pasó con esta novela, y es que desde que puse la primera foto en redes diciendo esta va a ser les presento la carátula de mi nueva novela, y desde antes no he recibido sino amor. Claro, hay dos o tres trolls que nunca faltan que salen a decir cosas feas, pero de verdad que eso ha sido el 0.0000001%, porque el resto ha sido amor, y yo creo que es amor del bueno y verdadero, ¿verdad? Yo creo que la gente verdaderamente se sintió tan contenta como yo por haberme ganado la novela, ¿sí me entendés? Y algo que me ha parecido lo más maravilloso de todo es que me escriben peladas a decirme, si usted se ganó ese premio, ahora a mí me dan esperanzas de que yo también puedo ser escritora. Y es verdad, juepucha, qué emoción uno hacer eso, ¿verdad? Que trabajando duro se puede llegar a vivir y, bueno, no sé si eternamente, pero por lo menos por un tiempo de la profesión y a tener reconocimiento, ¿no? Y Ser un eso me referente. parece, y eso me parece como absolutamente maravilloso y además también una gran responsabilidad. Así Ujú. es, Pilar, ¿cómo seleccionaste esta carátula? Porque además es bellísima. Cuando describes la primera parte del apartamento, uno no se lo imagina tan colorido, pero uno ve la carátula y wow, Dios mío, es como la casa ideal. Bueno, Patricia Martínez, que es la ilustradora, la editorial a mis espaldas, le pidió que hiciera una ilustración y luego empezó a trabajar. Yo tenía un concepto y era que yo había visto una foto de un cementerio de carros en Alemania, de una fotógrafa muy conocida, y estos eran como unos carros así oxidados y vueltos nada arrugados, tomados por un bosque. Y yo quería una tapa así, ¿no? Ese era el concepto que yo tenía y yo se los pasé a mis editores y ellos me dijeron, sí, y empezaron a trabajar en una ilustración original con la ilustradora Patricia Martínez, y luego todos a mis espaldas se pusieron de acuerdo los editores de España y de Colombia y me dijeron, bueno, tenemos varias propuestas de tapa, unas eran parecidas a las que yo había dicho y tenemos una que es la que nos gusta más a todos. Y yo dije, no, pues a mí no me va a gustar y me están haciendo esta encerrona para que me toque decir que sí. ¿No? Y entonces yo fui a la reunión con mi agente, era una reunión virtual, pero le dije a mi agente, vení, porque yo dije, ahorita me va a poner brava, entonces yo le voy a decir a mi agente que maneje eso ella, porque no me va a gustar ni cinco. Me la pusieron así, yo dije, ¿qué es esta belleza? O sea, es como que la ilustradora de verdad capturó el espíritu de la novela e hizo una ilustración bellísima, No, con la que no, quedé absolutamente satisfecha. sí, es bellísima, de verdad que lo transmite. Bueno, Pilar, ¿qué sigue? Uno quisiera conocer a Claudia en la adolescencia, pero ¿qué sigue para ti como escritora? Bueno, pues yo he estado desde hace un tiempo escribiendo unos cuentos y yo ahorita que tenga tiempo, cuando la promoción del premio me vuelva a dejar espacio para hacer lo que soy, que es escritora, ahorita me siento un poco como una rockstar promoviendo el libro por todos lados. Cuando vuelva a lo que me gusta de verdad, que es estar en mi casa en pijama escribiendo, ahora estoy en mi casa en pijama, pero promoviendo,
pero digo, cuando vuelva a mi estado natural, entonces quiero dedicarme a mirar bien esos cuentos, a corregirlos, a terminar alguno que no está terminado para intentar formar un libro de cuentos y eso sería lo que viene. ¿Qué libro te estás leyendo, Pilar? Ay, me estoy leyendo un libro, vengan que aquí lo tengo y se los recomiendo. Por Es favor. El infinito en un junco de Irene Vallejo y es un libro de verdad extraordinario. Es un libro que cuenta la historia de los libros, ¿no? Pero la cuenta como si fuera una novela de aventuras y es absolutamente bello, maravilloso, de adictivos y es carísimo. El libro es muy caro, pero Sí, y me parece muy costoso, lo averigüé porque además lo han promocionado bastante, inclusive sí, desde la Librería Nacional, pero cuesta creo que más de 90.000 pesos. cuesta como 130.000 pesos, 150.000 pesos, pero entonces cómprenselo. Es un libro que la edición es bellísima y es un libro que uno va a guardar por siempre. O sea, es una joya, vale la pena tenerlo. A propósito de eso, Pilar, ¿por qué los libros son tan costosos? Además, no, y lo digo sobre todo a quienes nos gusta seguir leyendo en el papel. Bueno, y además con la reforma tributaria iban a salir más caros porque les iban a meter IVA, ¿no? Y nos iban a quitar a nosotros, casi ningún escritor puede vivir de sus libros, ¿verdad? Los escritores nos toca ser profesores, eh, periodistas, cualquier otro oficio para poder vivir y nos iban, pero en fin, son caros pues porque en este país no se lee casi, ¿verdad? Es una industria muy pequeña y eso hace que pues sea más costoso. Si más gente leyera, los libros podrían ser más baratos, ¿no? ¿Cómo incentivar la lectura? Y sobre todo porque seguramente eso se aprende desde la niñez. ¿Cómo decirle a nuestros hijos, a los chiquitos, que leer es un bálsamo, que leer es una ventana que nos abre al mundo y que leer es una alternativa inclusive muy valiosa en momentos como los que estamos viviendo? Pues mira, que es que eso no se enseña, eso no se dice. Mi hijo todas las noches lee y le fascinan los libros y le fascina la lectura con 6 años y ya tiene autores favoritos y libros favoritos y ya se lee novelas enteras, hemos leído novelas enteras con él, ¿verdad? Y eh, ¿cómo aprendió a leer? Pues porque tenemos libros en la casa y porque ve a los papás leyendo, ¿no? Yo he tenido mamás que me dicen, mi hijo de 13 años no le gusta leer, ¿cómo hago para que le lea? ¿Cómo lo convenzo? Y yo, ¿usted lee? No. ¿Hay libros en su casa? No, pues no, imposible, Claro, imposible, ¿no? es un hábito realmente o es algo que se enseña con el ejemplo, Sí, definitivamente. sí, pues que es como un gusto que nace porque lo ves en tu casa. Y además que hay gente que dice, es que a mí no me gusta leer. Yo no conozco la primera persona que me diga, a mí no me gusta el cine o no me gustan las películas, ¿verdad? Yo creo que esas personas que dicen a mí no me gusta leer, lo que pasa es que no han encontrado los libros no han encontrado el tipo de libros que le gustan, pero no es que no le guste leer, es que lo que le han puesto a leer pues es aburrido para él. Así es. ¿Estuviste tú en el lanzamiento del Festival Oiga Mire Lea en el Valle del Cauca? ¿Crees tú que en Colombia y particularmente en Cali se generan estos espacios culturales que cómo se puede participar en ellos? Mira que Cali fue una ciudad muy cultural en los años 70, ¿no? Y luego durante los 80 y los 90 hubo como un espacio muerto donde no había mucha actividad cultural. Y esa fue la Cali en la que yo crecí y luego la Cali a la que volví después de haber estudiado en la universidad. Y había unos espacios muy pequeños y muy reducidos y me parece que las iniciativas como el Festival Oiga Mire Lea o la Feria Internacional del Libro de Cali han promovido otra vez los espacios culturales y nos damos cuenta que a la gente sí les gusta ir porque va y los eventos se llenan y en los eventos virtuales hay asistencia masiva, entonces ahora sí hay más oferta y sí hay más gente que vaya, ¿no? Ahora, yo no creo que uno deba obligar a nadie ni a leer ni a asistir a eventos culturales. Eso es algo que a vos te gusta o no te gusta, y pues si no te gusta, pues haz lo que te guste. Ya para ir ¿Mm? cerrando, Pilar, y muchas gracias, ¿cuál sería el mensaje que le puedes dar a esos escritores jóvenes que están apenas empezando, pero que realmente tienen que hacer ese camino? ¿Cómo hacer ese camino de escritor Yo veo que en muchos Colombia? escritores jóvenes tienen afán por publicar.
¿verdad? Y ese no debe ser un afán, el afán debe ser escribir bien. Y solamente yo pienso hasta que uno como escritor no entiende que lo que tiene que hacer es escribir bien y no publicar, yo creo que ahí es donde se hace el escritor, ¿no? En escribiendo. Y hay que tener mucha paciencia, mucha fortaleza y aprender a que le digan a uno no. Y también oír a los críticos, a los amigos críticos, lectores que le digan, oye, todavía tu historia no funciona. ¿Y cuál sería el mensaje para esta situación que estamos viviendo? ¿Cuál sería tu reflexión? Además de dejarlos a todos con el interés de leerse Los Abismos. Bueno, primero yo le agradezco a los jóvenes, a los indígenas y a las personas afro que están participando en esta protesta por salir a la calle y por hacer lo que están haciendo, y a las clases medias y medias altas y altas, que son las que más conozco en Cali, que se miren un poquito al espejo y que reconozcan sus privilegios y cómo hay unas brechas enormes de privilegios, como ellos tienen unos privilegios enormes, nosotros tenemos unos privilegios enormes, mientras que la gran mayoría de las personas no. Y que es hora de oírnos, de dialogar y de repartir un poquito esos privilegios. Y a quienes quieran leerse tu libro que todavía no lo han comprado, Pues que si les gusta leer, salgan a comprarlo para que conozcan, si no la conocieron, la Cali de los 80, y si la conocieron, para que la recuerden. Pilar, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta entrevista y éxitos en todo lo que viene para ti. Ay, Ivette, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo. Muchas gracias. Televidentes, no se muevan, hacemos esta pausa para comerciales y regresamos.